noches, tengan todos y todas bienvenidos a La Casa en el Planeta, su programa de Canal Capital, los martes a las 8 de la noche, donde conversamos sobre temas ambientales, temas de interés de la ciudad de Bogotá, del área metropolitana de la capital. Hemos trabajado muchísimo en los programas anteriores temas de interés local, de interés de toda la ciudadanía y especialmente asociados con la proyección del plan de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial, el manejo de la contaminación, la participación ciudadana en distintos aspectos de esa vida. En estos días aciagos que estamos viviendo en la ciudad, días de confrontación, días de indignación, días que necesitan pensarse con serenidad seguramente para volver a tejer confianza entre los distintos actores de la vida urbana, especialmente con las autoridades dentro de distintos grupos que nos manifestamos en pro de la paz, de la convivencia. Hay un tema que es fundamental y que eh, nos tiene que contribuir profundamente a reflexionar sobre qué significa convivir y construir un ambiente sano y equitativo para todos y todas. Por ese motivo, este programa está dedicado al activismo, a la construcción de democracia, a la conversación más extendida que siempre deberíamos estar desarrollando en la ciudad, en el país, en el mundo, para entender qué nos está pasando en esta casa, en el planeta. He invitado a dos personas que tienen una posición eh, privilegiada en el sentido que conocen la historia de los debates, de las discusiones ambientales en Colombia, han hecho parte de distintas vertientes de lo que llamaríamos el ambientalismo contemporáneo y a quienes quiero invitar en primer lugar a que se presenten brevemente, nos digan su nombre, de dónde vienen y luego que nos cuenten un poco sus primeros recuerdos sobre la participación o la discusión ambiental que se desarrolló en Colombia probablemente desde los años 80, que es la fecha en la que yo también tengo un poco de memoria. Quisiera entonces darle la palabra a nuestros invitados, inicialmente a Tatiana y después a Juan Pablo. Un gusto estar aquí con ustedes en este programa. Agradezco a Brigitte por la invitación. Un saludo a Juan Pablo. Un gusto compartir esta noche con ustedes. Bueno, mi nombre es Tatiana Roa. Yo hago parte de Sensada Agua Viva, una organización ambientalista que está cumpliendo 30 años de existencia. Y hago parte de otras redes y organizaciones en el nivel nacional e internacional. Bueno, en relación a la pregunta que me hace Brigitte, quisiera decir que yo llegué a Bogotá en finales de los años 80 y me vinculé a varios de los procesos de trabajadores del sector energético. En ese momento estábamos haciendo algunas discusiones sobre los nuevos proyectos mineros que se estaban estableciendo en el norte del país, en la zona del Cesar y en la zona de La Guajira, y Censad era una organización dedicada a los temas ambientales. Pero dentro del Censad nosotros teníamos un grupo de trabajo, de discusión que se llamaba Agua Viva, un grupo en el que hacían parte sociólogos, biólogos, ecólogos, ingenieros, y bueno, yo era una persona recién graduada de la ingeniería de petróleos, y estaba bastante sorprendida y animada con estas discusiones que se daban y que se conjugaban, digamos, también interactuábamos en ese momento con las tertulias ambientales que hacía Mario Calderón en el CINEP. Entonces llegué en un momento de mucha efervescencia, de muchas discusiones, estaba también los grupos que habían estado en torno a la Casa Palermo, que era una casa en el barrio Palermo, justamente tomada por varios ambientalistas, donde se construyó como un ejercicio de comuna. Entonces, habían muchas dinámicas. Años después, unos poquitos años después, es que empieza
a constituirse el Ecofondo, del que seguramente Juan Pablo nos contará. Entonces yo llegué, digamos, en ese momento, una santanderiana aquí a Bogotá, a aguantar frío, pero también sorprendida como de todas estas dinámicas importantes, interesantes que se estaban dando en Bogotá y en el país en general. Muchas gracias, Tatiana. Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo Ruiz Soto, yo empecé a trabajar en temas ambientales un poco por casualidad, digámoslo así, en el sentido en el que cuando estaba haciendo mi maestría en teoría económica en la Universidad de los Andes, Samuel Jaramillo, que era el profesor que me dirigía la tesis, que trabajaba sobre la teoría de la renta del suelo urbano desde la perspectiva de Marx, estábamos haciendo un análisis de la coexistencia de formas de producción diversas que podían competir por una ganancia a veces inclusive superior de las formas más manuales versus las mecánicas, en el caso de la producción de arena para construcción en Bogotá. Y Samuel me dijo, oiga, Juan Pablo, ya que está trabajando usted el tema de la coexistencia de formas de producción diversas en arena, ¿por qué no trabaja el tema ambiental? ¿De cuál es el impacto de la producción de arena sobre la ciudad de Bogotá? Y ahí empezó, digamos, mi reflexión sobre los temas ambientales, que luego, mediante una invitación que me hizo Margarita Marino de Botero a trabajar con Inderena, yo salí de un trabajo que estábamos haciendo con el profesor Santamaría, con Alejandro Sánchez Santamaría en los Andes, y me fui a trabajar en Inderena, y después de 2 meses, que en teoría iba a estar trabajando allí solamente una temporada mientras empataba un problema, un proyecto en el sede con otro, luego llamé a Margarita, a Alejandro Sánchez, y le dije, mira Alejandro, yo me quedo definitivamente acá en Inderena porque mi tema va a ser el medio ambiente, y me quedé a trabajar allí. Luego pues hice una maestría en la Universidad de Yale, y a partir de ese momento pues entré a trabajar con las ONGs ambientales, primero con Fundación Natura, y luego desde Fundación Natura apoyamos la creación de una red de organizaciones ambientales que se llamó Ecofondo, y que tenía como objetivo hacer digamos, la implementación de un programa de canje de deuda por naturaleza. Entonces, digamos, desde allí fue que empecé a trabajar con un grupo mayor de ONGs, que llegamos a ser cerca de 330 organizaciones vinculadas a Ecofondo. Ustedes han sido indudablemente testigos de un cambio importantísimo en la visión de los temas ambientales. En el año 82, yo recuerdo, inicié mi carrera en la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana y conformamos una pequeña ONG ambiental que se llamaba el Grupo Ecológico GEA. Con este grupo hacíamos también un poco de discusión acerca de las relaciones, la posibilidad de coexistencia o no de distintos, digamos, modelos de lo que se llamaba desarrollo. Y esa palabra yo sé que hay que ponerla siempre entre comillas. Y luego emergió el Colegio Verde de Villa de Leyva como un punto focal con énfasis en la perspectiva de sostenibilidad que Margarita Marino ayudó a desarrollar en el mundo, digamos, bajo una perspectiva muy novedosa de cuestionar el desarrollo. Eso se llevó al Inderena después, en fin. En la década de los 80 había una efervescencia importante en la que economistas, antropólogos, comunidades y todo el mundo hablaba sobre los riesgos de continuar con el modelo, digamos, económico que se estaba implantando. Me gustaría que recordaran ustedes y le contaran a la audiencia un poco cómo eran las discusiones de los años 80, digamos, de qué se hablaba, quién planteaba, si quieren citar a alguien, estos temas, y si se conocieron entre ustedes. Tatiana. Bueno, sí. Bueno, mira, cuando efectivamente yo creo que el debate sobre el desarrollo era central, digamos, en las discusiones de los 80, principios de los 90. Para nosotros un referente en estas discusiones fue Augusto Ángel Maya. Nosotros estábamos en ese momento, como te contaba antes, creamos ese grupo que se llamaba Agua Viva, y justamente estábamos discutiendo una cartilla que Augusto Ángel Maya, o un texto más bien que Augusto Ángel Maya estaba trabajando sobre los debates de la relación sociedad-naturaleza,
los debates sobre la cultura y que iban a ser, digamos, como centrales para nosotros, o sea, o que nos han marcado bastante a nosotros. Recordemos que por esos años de los 80 se dieron dos eventos muy importantes con gente y luego Cachipay en el 85, uno en el 83 y otro en el 85, que era toda la discusión también sobre la educación ambiental, el papel de la educación ambiental, del desarrollo, del tema que, digamos, nosotros en ese momento también hablábamos de recursos naturales, y es un concepto que hemos dejado un poco de lado, pero eran como debates muy centrales, la educación ambiental, recuerdo mucho el papel de los GER, de los grupos ecológicos de Risaralda, de Luis Alberto Osa y de Ernei Patiño, que fueron centrales también en toda esa construcción sobre la educación ambiental, con André Bernot, digamos, como también uno de los referentes. O sea, había una relación muy estrecha, yo diría, de ese ambientalismo de los 80 con ciertos académicos que fueron fundamentales, como Gonzalo Palomino en el Tolima, un costeño que estaba en el Tolima, a quien también conocí, de Guillermo Castaño, ¿sí? De personas como Mario Mejía con los debates sobre los agroquímicos y la agricultura orgánica. O sea, Aníbal Patiño, por ejemplo, toda esta lucha que Aníbal Patiño hizo por la defensa de la laguna de Sonso en el Valle del Cauca. Entonces yo creo que sí fue ha sido, yo no diría que sigue siendo un tema central, pero que en ese momento, sobre todo cuando se empezaba a discutir el desarrollo sostenible, había como para algunos un escepticismo, pero para otros como una posibilidad de pensar un desarrollo en una relación más armónica con la naturaleza. Y creo que de alguna manera todos y todas pasamos por esas discusiones en esos tiempos. Fueron momentos muy, muy enriquecedores y antes recuerdo que Inderena significaba Instituto Nacional para el Desarrollo de los Recursos Naturales. Esa noción se fue difuminando y quedó el Instituto Nacional de los Recursos Naturales y luego de la naturaleza. Incluso creo que se llegó a hablar en algún momento un concepto tremendamente complejo como es el de hablar de naturaleza, que yo creo que está en el centro del debate, más en el presente incluso que en el pasado, recordando a Augusto Ángel que siempre llamaba la atención sobre la necesidad de entender los temas ambientales desde la cultura, desde la construcción social de la naturaleza. Juan Pablo, ¿cómo fueron los años 80? Bueno, yo diría que para mí la experiencia más valiosa la tuve dentro del Inderena y fue cuando Margarita Marino me llamó y me dijo: Juan Pablo, el presidente Betancur, eso era año 85, ha tomado la determinación en este proceso de negociación de paz con las FARC de la sustracción de la reserva del medio bajo Caguán, de una parte de la reserva forestal. Esa decisión ya está tomada, pero tenemos nosotros la posibilidad de definir en qué extensión y de qué manera. Entonces, venga usted, encárguese con un grupo de Inderena de trabajar el tema y tome decisiones al respecto. Y aquí le presento pues a los representantes de las FARC que van a trabajar con ustedes en este proceso. Incluso uno de ellos era Gómez, el que después fue vocero de las FARC en la negociación, en el discurso pues allá en el Caguán con Pastrana, y otro de Iván Márquez. Y nos fuimos con Germán Andrade, con José Miguel Orozco, con Nancy Vallejo a trabajar el tema, un grupo de jóvenes, digamos, que Margarita nos abría la puerta para trabajar sobre los temas ambientales, y empezamos la discusión con las FARC, donde lo primero que me dijeron fue: pero Juan Pablo, ¿ustedes qué vienen a hacer acá si la FARC es una mula muerta en el camino de la paz? ¿Ustedes qué significa el medio ambiente en esto? Y a partir de ese momento empezamos la discusión sobre qué significaba realmente la posibilidad del aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque, cómo esa sustracción no podía ser una titulación tradicional de asignación de tierras a los campesinos para que volvieran, digamos, el bosque, praderas y la pradera ganadería después de la cosecha de pancoger, que por el empobrecimiento del suelo no se podía hacer más de un año y medio, y luego había que establecer esas praderas. Y llegamos con ellos a negociar que efectivamente sí se iba a entregar un predio, digamos, a cada familia campesina, pero que esas familias tendrían, a través de las juntas de acción comunal,
que comprometerse con la reforestación de la cuenca del río Caguán. Las riberas del Caguán ya estaban empezando a ser deforestadas, tenían que ser entonces forestadas nuevamente por las comunidades, y que a las juntas de acción comunal se les iba a entregar en titulación una tierra comunitaria para que ellas, como Junta de Acción Comunal, regularan lo que llamábamos ahí el aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque. Quería decir ahí la cacería, la pesca, la extracción de maderas, básicamente de estos elementos, pero también otros productos del bosque. De allí surgió entonces la propuesta de hacer una sustracción donde el medio ambiente iría a ser un elemento adicional en la gestión y en la calidad de vida de los colonos, pero con un propósito que era el de mantener en la parte, digamos, superior de la sustracción esa zona de bosque que permanecería como propiedad comunitaria siempre y cuando la Junta de Acción Comunal garantizara que esa zona se mantendría en bosque. Ese fue realmente un inicio, lo que más adelante las FARC definieron como unos principios ambientales en su movimiento, que empezaban a exigir hasta 50 metros de conservación al lado de las fuentes de agua, la conservación de los salados, la prohibición del barbasco en la pesca. Fue realmente para mí un momento muy interesante porque fue la posibilidad de relacionar la gestión de manejo de un territorio con el uso sostenible de los recursos naturales. Y esto, digamos, para volver a los personajes, el doctor Palomino, a quien mencionaba Tatiana, con él tuvimos una discusión muy simpática cuando empezamos a generar la red de reservas de la sociedad civil, que eso fue una discusión que dimos también con Mario Calderón y con que Mario fue cofundador pues allá de la Reserva de Sumapaz, y estábamos en esa discusión sobre cómo íbamos a crear una red de reservas naturales de la sociedad civil, y Palomino decía no, las reservas de la sociedad civil tienen que ser espacios de conservación estricta, y nosotros decíamos no puede ser, Palomino, hombre, tiene que ser un área donde haya producción sostenible y al mismo tiempo conservación. Y fue una pelea o una discusión, digámoslo así más bien, muy amigable, pero una discusión de cerca de 1 año y medio para que efectivamente al final se aceptara que dentro de la gente que iba a hacer conservación y establecer reserva natural de la sociedad civil, que además solo durante la discusión de la Constitución del año 91 pasó a ser posible legalmente, porque es que anteriormente la conservación era algo que era permitido únicamente para el Estado. Si usted conservaba en su tierra propia, le acusaban de no estar haciendo uso productivo del espacio y podía ser expropiado. Entonces la conservación era de potestad exclusiva del Estado, y el ciudadano común, si conservaba en su predio, se consideraba que no hacía uso productivo de su tierra. Entonces, nosotros reivindicamos esto en las discusiones, digamos, de la Constitución. Se aceptó que la conservación era una opción de uso productivo del espacio, con un beneficio social que era tangible, que era lo que ahora llamamos los servicios ecosistémicos, y al fin con Palomino llegamos a acordar que efectivamente se podía tener reservas de conservación estricta, pero también reservas de producción sostenible, y eso refleja un poco la discusión que había en ese momento, ¿no? Es decir, había una confrontación hasta cierto punto entre lo que sería el conservacionismo a ultranza versus el uso sostenible de los recursos naturales, que era un poco, digamos, la vertiente dentro de la cual yo me encontraba. Pues no pareciera que hubiese mucha diferencia entre los temas que se debatían y los enfoques de los años 80 y lo que estamos viviendo. Lo que no sé si es una señal de que realmente no hemos logrado transformaciones importantes en el modo de habitar este planeta, este país, esta casa. Pero vamos a volver a ello después de la pausa. Retomamos nuestra conversación en la Casa en el Planeta con una reflexión que hace Tatiana y Juan Pablo acerca de las discusiones que se tenían acerca del tema ambiental en los años 80. Y me sorprende un poco, bueno, no me sorprende, pero recalco la similitud de los temas que han tocado ambos, discusiones acerca de los temas energéticos, los temas agropecuarios, los temas de conservación y la relación indudable
con, en ese momento, cita Juan Pablo, con las FARC, quienes hoy son un partido, pero que ya proponían o se proponía en ese momento un modo de convivencia diferente, al menos en las regiones del Caquetá y de la selva amazónica, que hoy están completamente deforestadas, además, valga la pena decirlo. Y quisiera saltar entonces al presente, porque plantean ese reto interpretativo. ¿Qué tanto entonces ha cambiado la problemática ambiental colombiana y qué tanto ha cambiado la discusión acerca de la problemática ambiental colombiana? Tatiana. Bueno, yo diría que efectivamente las discusiones han sido, digamos, el centro de la discusión ha sido la crisis que ya se venía viendo, digamos, y que se advertía desde los 70, la crisis ambiental planetaria, o sea, digamos, ya no solamente en algunos lugares del planeta, sino planetaria, con expresiones como la crisis climática, que es de la que más se habla, un poco menos se habla de la crisis de biodiversidad o de la crisis del agua o de otras crisis, digamos, a nivel global. Es decir, estamos, solo que hoy uno podría decir que esa crisis se exacerba aún más y que se hace mucho más evidente para personas que antes no lo consideraban como fundamental. Yo recuerdo que en los años 80 todavía algunos sectores de la izquierda podían considerar las discusiones ambientales como asuntos de unas élites o de debates que nos venían del norte y que nosotros simplemente con esa visión eurocentrista retomábamos y entendía, digamos, la importancia de, digamos, del tema ambiental, lo crucial, digamos, de la discusión ambiental. O sea, esa contradicción capital-naturaleza, como la contradicción capital-trabajo, como asuntos centrales, digamos, por los que debería preocuparse la sociedad. Entonces, digamos que ahí yo pondría un paralelo, solo que hoy, digamos, con esa profundización que hoy se siente más, que la gente entiende, comprende un poco más, se generaliza, digamos, o se asume ya por muchos más sectores, o sea, en el paro del año pasado, en el paro nacional que empezó el 21 de noviembre, llamaba la atención ver cómo la gente en las calles llevaba los carteles por el agua, por el clima, las movilizaciones de grupos que han empezado a surgir por el tema climático, que como decía antes eran un poco más exóticos, ¿no? Por nombrarlo de alguna manera. Entonces creo que hay asuntos que siguen estando hoy, por supuesto, en la agenda con mucha más fuerza, colocados hoy, entendidos, comprendidos, digamos, por algunos sectores que antes lo desconocían. Ahora, yo lo que siento, lo que percibo es que hay un desconocimiento del activismo, digamos, del activismo más joven, por esas luchas que dieron, digamos, los ambientalistas en el pasado. O sea, a veces creemos que estamos descubriendo el agua mojada, como se dice por ahí. Entonces, ayer alguien decía, qué bien, digamos, en esta lucha antiextractiva, que no es una lucha de esta década, sino que es una lucha que viene, digamos, en ese neoextractivismo que se instaló desde los años 80 en Colombia, cuando aparecen, digamos, los nuevos proyectos mineros, megamineros, o cuando se exacerba, digamos, todo este extractivismo con proyectos mineros, agroindustriales, petroleros en todo el país, y el extractivismo se arraiga con fuerza en la economía nacional, pero que sí, digamos, se profundiza y se hace mucho más evidente en el presente siglo, ¿no? O sea, con digamos, estos mapas mineros que empiezan a aparecer desde la época de los gobiernos de Uribe y luego con la famosa locomotora minera que llama Santos. Pero importante, digamos, reconocer cómo esas luchas emblemáticas de finales de los 90, como la lucha UWA, por ejemplo, instaura una narrativa que para mí es una de las cosas más interesantes, digamos, de la lucha UWA, cuando ya no es simplemente el llamado a una consulta previa, sino a entender esa relación que para los UWA, que los UWA tienen con la tierra, pero en particular los referentes simbólicos y culturales que tienen para los UWA, por ejemplo, el petróleo como la sangre de la tierra, y cómo, digamos, empiezan a instalarse
unas narrativas que empiezan a tener una gran fuerza en la movilización social, ¿no? El territorio es sagrado, las culturas no tienen precio, todo esto de lo inconmensurable, ¿no? Que gana muchísima fuerza. Yo recuerdo nosotros en los 90, en ese deseo de saber qué es eso del desarrollo, por ejemplo, nos fuimos a García Rovira a construir una experiencia de sostenibilidad con campesinos que se oponían a un proyecto minero de carbón y cómo, digamos, ahí los campesinos empiezan campesinos de páramos, ¿no? Que han vivido toda la vida con el páramo, que saben la importancia, digamos, que tienen una relación con el páramo, pero que en ese momento el debate sobre los páramos no tenía la audiencia que tiene hoy. Y empiezan a hablar del páramo con la propiedad que tiene alguien que ha vivido toda la vida en el páramo. Y recuerdo una experiencia muy bella en la cuarta conferencia de páramos que se hizo en Málaga, cuando alguien, después de la intervención de ese campesino, Seráfico Calderón, le dice: doctor Seráfico, ¿por qué no nos explica tal asunto? Y él dice: no soy un doctor, soy un campesino de aquí de la provincia, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como un entronque también, ¿no? De esas luchas que Joan Martínez Saliera ha llamado el ecologismo popular o el ecologismo de los pobres, con, digamos, este movimiento de activistas que llega a los territorios y se encuentra que eso, por lo que cree que va a llegar a enseñarle a la gente, no, la gente lo tiene muy arraigado, ¿no? Y lo vimos, y creo que algunos de nosotros estuvimos muy cerca de lo que fue la resistencia a la hidroeléctrica de Urrá, y todo ese conocimiento, por ejemplo, que los pueblos del Bajo Sinú nos hicieron entender de lo que significaba una represa en la cuenca alta para toda la dinámica de la pesca, toda la dinámica de la relación del río con las ciénagas, de la relación, digamos, de esas culturas anfibias cuando las aguas son controladas en la parte alta. Entonces, empezamos a entender más claramente eso que, como ya dije antes, Joan Martínez ha llamado el ecologismo de los pobres o el ecologismo popular, y que también los grupos ecológicos de Risaralda reivindicaban como un ambientalismo popular, ¿no? Entramos en la era de la justicia climática, indudablemente. Esa es una diferencia sustancial de las discusiones que teníamos en los años 80 de las presentes, y una discusión además llena de vínculos con otros países, porque es una discusión global. La sostenibilidad es un poco más abstracta, no es tan fácil de operacionalizar. Llevamos muchos años imaginándonos cómo hacer del mundo algo más sostenible. Juan Pablo, en Inderena y posteriormente en sus distintos trabajos, ha enfrentado mucho ese debate sobre la sostenibilidad. ¿Cómo ha cambiado ese debate entre los años 80 y el presente? Sí, bueno, empecemos de pronto retomando un poco lo que nos decía Tatiana. Quizá para mí una de las experiencias más valiosas en mi tránsito por el Inderena fue cuando Margarita Marino me dijo: Juan Pablo, tú como economista tienes que trabajar con Jorge Hernández para la evaluación de impacto ambiental de la central hidroeléctrica de Urrá. Y efectivamente recuerdo que en la Semana Santa del año 86 trabajé toda la semana con el Mono Hernández desde las más o menos 11 de la mañana, que era cuando él se levantaba, hacia más o menos 4 de la mañana, que era cuando se acostaba. Y yo era el escribano del Mono Hernández, porque realmente, pues obviamente el Mono con su conocimiento iba comentándome sobre diferentes temas. Y recuerdo que en un momento dado me dijo: Juan Pablo, la principal razón por la cual no se puede hacer Urrá 2, porque recordemos que Urrá tenía Urrá 1 y Urrá 2. Urrá 2 inundaba una parte muy grande, digamos, del Parque Nacional de Paramillo, e incluía el río Tigris y la desembocadura del río Tigris sobre el río Sinú. Entonces decía: Juan Pablo, tenemos que poner que presumiblemente la zona del río Tigris es un refugio de bosque húmedo del Pleistoceno. Yo me acuerdo que yo le dije: doctor Hernández, ¿por qué ponemos que presumiblemente? Pongamos que es un refugio de bosque húmedo del Pleistoceno. Y el Mono Hernández, en su sabiduría y su carácter siempre pedagógico y muy generoso, me dijo: voy a explicarle, doctor Ruiz, voy a explicarle.
y fue y tomó dentro de su biblioteca enorme, que su apartamento era como un lugar que había tenido biblioteca en todas las paredes, se habían caído todos los libros por un temblor, se dejaron los libros en el piso y se volvió a llenar con nuevos libros la biblioteca, entonces era impresionante, uno no podía caminar en medio de los libros. Y él fue y consiguió 3 libros y me dijo, le voy a decir por qué no se puede asegurar, doctor Wings. Y es que presumiblemente es porque la metodología que utilizaron para identificar esa zona como bosque húmedo del Pleistoceno no es confiable. Y me tomó cerca de 2 horas, se tomó él para explicarme por qué la metodología que habían utilizado para identificar el bosque húmedo del Pleistoceno no era, según él, en este caso de Urrá, del río Tigres, una metodología confiable. Entonces él no podía decir que con seguridad lo era. Pero bueno, esto es solo para decir una cosa. En ese momento, esa central hidroeléctrica de Urrá fue la primera vez que el Inderena paró un proyecto hidroeléctrico y modificó un proyecto hidroeléctrico. No digamos que lo impidió, porque se hizo la central hidroeléctrica de Urrá de todas maneras, pero no se hizo como estaba previsto, que implicaba una inundación muchísimo más grande y un impacto mucho mayor del que se generó, aun cuando desde luego se generaron impactos. Pero volviendo al tema de la evolución o no, digámoslo así, del ambientalismo, yo diría que desde luego hoy hay una apropiación mucho más masiva del tema ambiental por diferentes razones, entre ellas obviamente no solamente los medios de comunicación, sino todas las vías alternas de comunicación que hay. Pero sin embargo, de alguna manera, como decía Brigitte, la evolución en la discusión no es que sea significativa, ni pensaría uno que ha llegado a ser lo suficientemente propositiva, creo yo. Y voy a tomar, digamos, un ejemplo que para mí ha sido bastante costoso y otro que lo ha sido menos, pero el más costoso es cuando yo acepté ser miembro de la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación del Fracking. Inmediatamente hubo gente que condenó ese hecho, dijo, pero ¿cómo se le ocurre a Juan Pablo Ruiz y a Gonzalo Andrade aceptarse miembros de esa comisión? Eso es inaceptable. Y había una condena, inclusive llegaron a decir que éramos vendidos, que no sé qué. ¿Por qué? Porque no se permitía la discusión. Y yo creo que efectivamente como ambientalistas tenemos que entrar a discutir, a conversar, a llegar a acuerdos. Y eso es necesario. Yo pienso que lo que se logró, por ejemplo, en la comisión, que era una comisión bastante compleja, donde las discusiones eran de muy alto nivel y muy complicadas, se llegó a un acuerdo de que no se decía ni sí ni se decía no al fracking, sino se decía conozcamos más, evaluemos y una vez evaluado tomamos la decisión. A eso llegamos y muy seguramente si nosotros no hubiéramos entrado a la discusión, muy seguramente el resultado de la discusión habría sido otro. Pero volviendo a otros temas quizá menos controversiales, el de pago de servicios ambientales. Recuerdo que cuando yo en ese momento trabajaba con el Banco Mundial, año más o menos 91, empezamos a hablar del pago de servicios ambientales, de la compensación a la gente que dejaba parte de su finca o de su propiedad o de la tierra comunal, porque también hay pago de servicios ambientales de las zonas comunitarias, para gestionar la conservación de algunos servicios ecosistémicos, que obviamente el servicio ecosistémico no proviene de la actividad humana, sino de la no intervención para no destruir ese ecosistema y por lo tanto conservar el servicio ecosistémico. Entonces, la compensación para quienes tienen la capacidad de manejo del territorio, para que conservaran los ecosistemas y a través de la conservación de los ecosistemas, los servicios ecosistémicos que benefician a terceros, hablábamos del pago de servicios ambientales y la gente empezó a decir, pero ¿cómo se le ocurre a usted hablar de pago de servicios ambientales si eso es un bien que provee la naturaleza? Eso es mercantilizar hasta la naturaleza misma. ¿De dónde proviene una idea como esa? Hoy día entendemos que efectivamente la compensación al colono que está en el frente de colonización por conservar parte del área para generar unos servicios ecosistémicos que son de beneficio para terceros es supremamente importante y es bastante difícil encontrar un colono que diga no acepte una compensación por cuestión de conservación. Entonces me parece que la evolución, todavía nos falta mucho, digamos, avanzar en el tema del ambientalismo como un espacio donde obviamente se fijan unas posiciones, pero se conversa para llegar a unos acuerdos. Muy, muy importante el tema de la conversación, indudablemente, porque hay muchísimos elementos en la discusión sobre los modelos de intervenir en el territorio, los modelos de distribuir los beneficios que se obtienen en ese momento y la discusión sobre la distribución del riesgo, que yo creo que es algo que está detrás de todo el debate contemporáneo. ¿Quién
gana, quién pierde con esas transformaciones ecológicas del territorio, quién gana, quién pierde en la ruralidad, en la selva, en los territorios indígenas, en las ciudades. Y es un elemento fundamental detrás de la noción contemporánea de sostenibilidad, la noción de equidad, la noción de bienestar distribuido. Ahí ha jugado un rol muy importante el conocimiento. Juan Pablo mencionó al Mono Hernández, al Instituto de Ciencias Naturales, posteriormente se crearon los institutos de investigación del SINA, pero también la academia abrió muchísimos espacios. Las universidades públicas y privadas crearon institutos y en gran medida el ambientalismo popular encontró también unos nuevos interlocutores y se nutrió de ese trabajo que el doctor Martínez Alier ha continuado desarrollando en relación con los conflictos ambientales. Después de la pausa vamos a conversar un poquito sobre Escazú. Hemos venido hablando con Tatiana Roa y con Juan Pablo Ruiz acerca de la historia del ambientalismo en Colombia. Pasamos de los años 80 al 2020 en un salto un poco vertiginoso, tratando de entender cuáles fueron las raíces de los temas que hoy en día nos ocupan, cuáles son los enfoques contemporáneos que se alimentan de esos debates, cuáles son las novedades que aparecen en esa discusión. Y creo que en el momento en el que estamos viviendo, el momento que estamos atravesando, marca un reto tremendamente complejo para las decisiones ambientales, porque hemos visto que los acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica o el mismo acuerdo climático no están llevando los frutos que habían prometido los estados. Es difícil ser optimista a veces ante los indicadores de no cumplimiento de los compromisos que se han establecido. Sin embargo, también ha habido evolución positiva en muchos frentes, en la legislación ambiental, en los mecanismos de participación, pero la conflictividad está ahí sobre la mesa, está en las calles, está en las redes sociales de una manera muy marcada y en estos días está en la discusión del Senado colombiano acerca de la aprobación o no o la ratificación o no del acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es un acuerdo promovido por la CEPAL del Sistema de Naciones Unidas, en la cual los países latinoamericanos se comprometen a mejorar el acceso a la información sobre proyectos que transformen el ambiente, que transformen el territorio, a mejorar la capacidad de participación y los mecanismos de discusión de las bondades o no de estos proyectos y por supuesto a proteger a los líderes sociales que cuestionan o debaten en esos espacios. En Colombia tenemos una tristísima relación de violencia contra líderes sociales ambientalistas y de otro tipo, pero no solamente en nuestro país, es digamos, una práctica generalizada y lamentable a lo largo de todo el mundo. La idea del acuerdo de Escazú es solidarizarnos y apoyarnos los países unos con otros, pero no ha caído también en muchos sectores. Quisiera, si ustedes tienen una visión particular acerca de Escazú o acerca de los diálogos que deberíamos estar construyendo para evitar la propagación y prolongación del conflicto ambiental tal como lo estamos viviendo hoy en día. No sé si Tatiana quiere comenzar. Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que el conflicto a mí me parece que el conflicto no hay que mirarlo como algo negativo realmente, o sea, tal vez el desenvolvimiento del conflicto y sobre todo en el caso colombiano donde un conflicto puede generar la muerte, la desaparición, la pérdida de tantas vidas, creo que es el problema, pero el conflicto en sí mismo es una oportunidad para discutir asuntos que no se discuten, ¿sí? O sea, nosotros podemos tener un proyecto desastroso donde no pasa nada, ¿sí? Donde la sociedad no se expresa, no hay conflicto, hay problemas ambientales, pero no hay conflicto. El conflicto justamente genera, digamos, esa posibilidad de que discutamos, digamos, posiciones, planteemos
hagamos propuestas, etcétera. Ahora, refiriéndome un poco, voy a retomar algo de lo que decía Juan Pablo con el tema de los diálogos, ¿sí? Efectivamente, digamos que en una sociedad donde hayan condiciones donde no hayan tantas desigualdades, es ideal, digamos, los procesos de diálogo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí se ha discutido mucho el tema de las consultas y se cuestionan y se ponen como problemáticas y que van a interferir en el desarrollo, pero en sociedades como, por ejemplo, la Suiza cada cosa se discute en una consulta, ¿sí? Y tiene la posibilidad la gente de participar y decidir en esa consulta sobre los asuntos que le competen, digamos, al bienestar de la sociedad en general. Y a mí me parece que el papel que cumple el ambientalismo popular es un papel súper clave. O sea, gran parte de las transformaciones que ha tenido el mundo tiene que ver con esas posiciones que toman en ciertos momentos o que hemos tomado en ciertos momentos organizaciones ambientalistas. La lucha antinuclear es una lucha que ha sido fundamental para las transformaciones, por ejemplo, de la matriz energética en muchos países del mundo. ¿Sí? La transición energética en Alemania fue fruto de varios movimientos, el movimiento antinuclear, el movimiento ambientalista, el movimiento autonomista. Entonces, yo sí creo mucho en esa consigna que dice, seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿sí? O sea, a mí me parece que cuando una organización como Oil Watch, por ejemplo, dijo, hay que dejar el crudo en el subsuelo, el petróleo en el subsuelo, porque es el causante de la gran crisis climática en el mundo, hace unos años sonaba terrible, pero hoy el dejar el crudo en el subsuelo se ha vuelto un tema central en las discusiones. Hay que dejar una gran cantidad de las reservas que existen, que se saben que existen en el planeta, hay que dejarlas en el subsuelo y hay que transformar nuestra sociedad, no solamente la matriz energética, nuestra sociedad, la cultura, como decía Augusto Ángel Maya. O sea, no es solo el cambio de la energía, sino la sociedad, porque la energía va a depender, digamos, del tipo de sociedad que estamos viviendo. Hoy se discute, por ejemplo, si las calles deben dar lugar a las bicicletas. Y claro que deben dar lugar a las bicicletas, ¿sí? Nos parece imposible, decimos no podemos, porque claro, en una ciudad, por ejemplo, en Bogotá, con unas profundas desigualdades, segregada, donde la gente tiene que transportarse 2 horas para llegar a sus sitios de trabajo, claro, el tema de la bicicleta pareciera imposible, pero sin embargo los obreros siguen llegando a la construcción o siguen llegando a las fábricas en bicicleta. La gente que se mueve en bicicleta en Bogotá es la gente trabajadora, la clase trabajadora es la que sigue llegando. Entonces vuelvo, digamos, al tema de la participación que tú me dices, cerrando, digamos, instalando esto de que sin duda hay un papel fundamental que cumplimos quienes nos catalogan a quienes nos catalogan como los yidaístas ambientales o los terroristas ambientales o todas estas etiquetas que se le ha puesto a ese ambientalismo que de alguna manera, digamos, se pone de frente para oponerse, digamos, a ciertos proyectos que consideramos inviables. Cuando la discusión sobre el fracking, por ejemplo, o sea, para mí en particular, pero para muchos de nosotros que hacemos parte de la Alianza Colombia Libre del Fracking, no hay lugar para el fracking. Entonces, por eso no debería haber discusión sobre formas como los pilotos, etcétera. Y por eso, digamos, toda esta discusión que se generó con la comisión. Pero sin duda, digamos, el papel que pudieron cumplir ciertas personas para posicionar algunos temas en la comisión, hoy nos están sirviendo para seguir en nuestra lucha contra el fracking hasta que logremos parar el fracking, porque yo estoy convencida de que el fracking no se debe hacer en este país. Me meto para poder seguir y que Juan Pablo siga con el tema de la participación. Yo recuerdo hace mucho cuando los UBA decían la consulta previa, nosotros no nos interesa la consulta previa, porque la consulta previa finalmente es algo
digamos, un poco decorativo, ¿no? Lo planteaban no en esas palabras, pero más o menos los UBA, y ustedes conocen que los UBA han sido muy críticos del tema de las consultas previas, porque las consideran simplemente como un requisito, pero que finalmente su voz no es tenida en cuenta. Las consultas populares en Colombia, a mí me parece que han sido un ejercicio de democracia ambiental supremamente potente. He estado en muchas de esas consultas populares, he visto, digamos, el ánimo, las discusiones que se dan en las tiendas, en las calles, en las esquinas, el ejercicio mismo del voto el día de la consulta popular. O sea, en Cumaral, Meta, eran colas a las 7 de la mañana, habían colas para ir a votar la consulta popular, que era la decisión sobre si se hacían o no proyectos petroleros en su territorio. Yo pensaba en tantos años en este país donde la gente hay que rogarle por ir a votar, ver a la gente haciendo cola para ir a votar me parece un ejercicio tremendamente potente en un país tan débil democráticamente. Entonces creo que estos ejercicios de participación democrática que se han dado en Colombia son un ejercicio que remueven, digamos, toda esta democracia de papel que se ha construido a costa del pago del voto, a costa digamos, de erosionar la democracia en sí misma. Entonces, yo soy una convencida, yo creo que en el país Escazú es importante como un referente simbólico, pero es más importante aún todavía todo lo que ya la misma Constitución del 91 tiene reconocido como ejercicios de participación democrática. Este es un país con una serie de instrumentos potentes, pero que son potentes en la medida en que el Estado también reconozca esos ejercicios de participación como reales, como que es una voz potente de la gente que tiene que ser escuchada. Y creo que en eso, digamos que eso es lo que peleamos muchos de los que estamos en el Movimiento Nacional Ambiental y quienes han estado promoviendo todas estas experiencias de participación democrática en Colombia. Más y mejor democracia, indudablemente es lo que siempre hay que tratar de construir a mi criterio y en lo cual muchísimos movimientos y participantes y activistas estamos comprometidos. Juan Pablo, nos quedan 2 minutos para un mensaje, digamos, de cierre, porque me doy cuenta que tenemos que hacer otro programa con otros invitados. Además, esto está muy sustancioso, pero el tiempo, como siempre, nos acecha. Entonces, Juan Pablo, queda a su cargo el cierre del programa. Muchas gracias, Brigitte. Bueno, primero yo quiero señalar que yo estoy totalmente de acuerdo con Tatiana en el sentido en que lo que Tatiana llama el ambientalismo popular y que en muchos medios de comunicación llaman el ambientalismo extremo es esencial. Es esencial porque, como ella misma dice, lleva a que se vaya evolucionando en la toma de decisiones hacia posiciones que son mucho más sostenibles. Y eso, de hecho, no lo hemos tenido en el petróleo, pero ya es un hecho en el carbón. O sea, el hecho de que hoy Corea, por ejemplo, que fue un exportador de tecnología para centrales a carbón, esté diciendo que va a suspender la exportación de la tecnología y que, por lo tanto, Asia va a generar mucho menos emisiones de carbón, por lo menos asociadas con la tecnología que les vendía Corea. Esos son pasos realmente importantes que hace 10 o 15 años no se habrían dado, de no ser por ese ambientalismo popular que presiona posiciones que lleva, yo diría, en el caso del fracking nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con el Consejo de Estado, entre otras cosas, por la presión de Colombia libre de fracking. O sea que me parece que son posiciones que contribuyen a la generación de un equilibrio, digamos, que va evolucionando y que va generando cambios. Me parece que la diversidad en las posiciones frente a los temas dentro del mismo ambientalismo son constructivas y que efectivamente tenemos que buscar esa confluencia para seguir avanzando. Muchas gracias, Brigitte, por la invitación y muchas gracias, Tatiana, por compartir con nosotros este momento. Pues a los dos, desde la casa en el planeta, muchas gracias, Tatiana. Si quieres despedirte. No, muchísimas gracias. Creo que estos programas sobre las luchas de los movimientos ambientales, la historia ambiental, el papel que ha jugado la institucionalidad, la evolución que ha dado, son muy importantes. Ojalá puedas hacer otros programas sobre la historia ambiental, porque creo que sí lo requiere mucho el ambientalismo joven
que tiene un compromiso enorme, pero que requiere conocer todavía más, como todos estos historia que tiene, tan rica que tiene Colombia. Gracias Y vienen por las la nuevas invitación. generaciones, y vienen las nuevas generaciones que se van a hacer cargo de este planeta y van a tener que enfrentar momentos muy difíciles, pero también con un acervo y una reflexión acumulada muy importante. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en La Casa en el Planeta a través de las redes sociales también y del canal digital. Espero que nos acompañen en una próxima emisión.